Buenas tardes. Comienzo, como en otras ocasiones, disculpando a nuestro decano, que sus obligaciones como presidente del Consejo General del Notariado le han impedido estar hoy aquí para escuchar a nuestro compañero Ricardo Cabanas Trejo, que va a impartir una conferencia. Yo estoy segura de que va a ser interesantísima, por lo menos tan interesante o más que las dos anteriores en los años 2003 y 2013, que lo hemos estado comentando antes. Hoy va a hablar de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas y otras leyes recientes y proyectos conexos. Cedo la palabra al secretario de la Academia Matritense del Notariado, José Aristónico García Sánchez, que va a hacer la presentación del conferenciante. La biografía de Ricardo es excepcional. Premio Segundo de carrera, doctor en Derecho con calificación de sobresaliente con laude, formó parte de la Junta Directiva del Colegio de Barcelona y en esta ciudad fue también profesor asociado de Derecho Mercantil y árbitro del Tribunal Arbitral de Barcelona. Digamos que ha participado como profesor en multitud de máster, cursos, congresos notariales, seminarios, en el Foro de Encuentro de Jueces y Profesores. Es miembro del Consejo de Dirección de las revistas El Notariado y Estudios Jurídicos y de Empresa, secretario de Cuadernos de Derecho y Comercio, y ahora está integrado en el Consejo de la revista de este colegio, El Notario del Siglo XXI. Desde 1998 y durante años comentó resoluciones de la Dirección General de la revista La Notaría, excelentes, por cierto. Ha participado en numerosos seminarios y ciclos de conferencias en la Academia Matritense, en la Sevillana, en los colegios de notarios de Barcelona, Madrid, Santander, Santiago, Valencia, Granada, La Rioja, en varios colegios de abogados, en el Consejo General del Poder Judicial, en colegios de economistas, en la Escuela Judicial, en varias cámaras de comercio, en la Universidad Menéndez Pelayo y en distintos seminarios. Tiene publicadas hasta 20 monografías. Ha participado en más de 20 obras colectivas. Ha publicado artículos en todas las revistas jurídicas que existen: Derecho Mercantil, Revista General del Derecho, Revista Jurídica del Notariado, Revista de Derecho Concursal, Cuadernos de Derecho y Comercio, Revista de Derecho de Sociedades, en la Ley y en la Notaría, donde contabiliza más de 70 participaciones. También en revistas extranjeras, alemanas y argentinas. Y, por supuesto, en las de este colegio ya citadas. También ha colaborado en la prensa nacional, en concreto en 5 Días y Expansión. Parece una reencarnación del tostado abulense. No tiene temas específicos de investigación. Ha tocado todos los temas debatidos en derecho civil, mercantil y notarial. Un verdadero acervo de saber, escribir y decir, como ha demostrado en sus múltiples conferencias en colegios y academias. En esta, y ya termino, intervino en enero de 2001, disertando sobre la aplicación de la reforma mercantil por la Dirección General, y en marzo de 2013 sobre una arcadia registral, la inscripción constitutiva y convalidante de la fusión. Hoy nos hablará de otro tema candente más: la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas. Tiene la palabra. Y darme la oportunidad por tercera vez de estar en esta academia. Pocas veces la verdad es que la preparación de una conferencia me ha supuesto una situación tan curiosa como esta, pues desde que José Aristónico me hizo la invitación y propuso el tema hasta el día de hoy, realmente su objeto ha estado sin definir, casi diría que sigue sin estarlo. Pues me veo en la tesitura de tener que hablar sobre algunas normas todavía en proceso de gestación. En principio debía tratar de la Ley 18, de 28 de septiembre del año pasado, de creación y crecimiento de empresas, pero ya en ese momento estaba muy avanzada la otra ley con la que aquella iba en collera, conocida como la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, finalmente Ley 28 de 21 de diciembre. Ambas se presentan como la punta de lanza de un profundo cambio legal que alinea multitud de medidas administrativas, laborales, mercantiles y fiscales con el propósito declarado de incentivar la, en otras ocasiones por las mismas instancias demonizada, actividad empresarial. Pero el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 17 de noviembre del 2022 publicó el proyecto de ley que pretende transponer a toda prisa varias directivas de la Unión Europea, entre ellas la referida a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades, conocida como Directiva de Digitalización,
aunque el proyecto, yendo mucho más lejos, realmente formula una amplia propuesta de digitalización de las actuaciones notariales y registrables. A día de hoy el proyecto sigue en comisión, solo se conocen las enmiendas publicadas y aunque algunas son relevantes, no parece que pongan en cuestión el modelo de intervención notarial en línea previsto en aquel. Para colmo, hace poco más de un mes el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley para la transposición de la Directiva sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas, también conocida como Directiva de Movilidad, tema que además ha adquirido una insospechada notoriedad mediática por razón de la proyectada fusión inversa transfronteriza intraeuropea de una importante empresa española. Se explica así la inconcreción del título de la conferencia, que en el momento de confeccionar el programa para el curso 2022-2023 solo podía mencionar una de esas leyes y las demás pues ya se iría viendo según pasara el tiempo y se aclarara la situación. Obviamente no voy a tratar de todo lo que regulan esos textos, me limito a los aspectos estrictamente societarios y más en concreto a los que presentan mayor interés notarial. Pero la restricción también opera a la inversa. No entro en todas las cuestiones relacionadas con la digitalización de las actuaciones notariales y registrales, solo las que guardan relación con esos temas societarios. En ese sentido, mi intervención tiene algo de popurrí, pues entresaca de cada ley, proyecto o anteproyecto aquello que juzgo más interesante a ese propósito y para no hacerlo de forma demasiado desordenada, estructuro la exposición en tres grandes bloques. El primero serían las cuestiones de orden, digamos que sustantivo o material, las que afectan propiamente al estatuto de la sociedad. En el segundo abordo temas de índole estrictamente registral relacionados con los sujetos inscribibles y la publicidad formal y terminaría con el bloque estrictamente notarial centrado en la constitución de sociedades con la novedad de la tramitación online y otros asuntos relacionados. Empezando por lo que son las cuestiones societarias y mercantiles, quizá la medida con mayor impacto mediático ha sido la jibarización del capital social mínimo a €1 en la sociedad limitada, que ahora simplemente menciono. En relación con lo que es la taxonomía societaria, no cabe hablar de cambios en la estructura tipológica del derecho de sociedades, pues ni se han creado nuevos tipos sociales ni se han suprimido otros. Es algo de menos impacto que apenas afecta a lo que podríamos llamar subtipos, es decir, las meras variantes singulares de los tipos principales que en algún caso pasan a recibir un tratamiento dissingular. Pero no por ello dejan de ser relevantes. En ese sentido, lo mismo se han producido altas que bajas. Entre las bajas desaparecen la sociedad en régimen de formación sucesiva y la limitada nueva empresa, y entre las altas se reconoce una nueva figura de sociedad de capital que se llamará sociedad de beneficio e interés común, cuyos rasgos tipológicos que deben resultar de los estatutos serán los siguientes: su compromiso con la generación explícita de impacto positivo a nivel social y medioambiental, su sometimiento a mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas y la toma en consideración de los grupos de interés relevantes en sus decisiones. Es un modelo procedente de Estados Unidos y en Europa ya se reguló por primera vez en Italia en el año 2015, en el 2019 lo ha sido en Francia, aunque curiosamente en nuestro país ya se planteó en el año 2013 la creación del subtipo específico sociedad limitada de interés general y llegó a presentarse una proposición de ley de apoyo a los emprendedores sociales. De momento estamos a la espera de su desarrollo reglamentario. Mayor interés tiene la nueva categoría de la empresa emergente. En términos muy sintéticos y descriptivos, la empresa emergente puede definirse como aquella que, además de tener pocos años de vida, 5 o 7 años es el límite según el sector, basa su modelo de negocio en la investigación y desarrollo o en la innovación, y no ha conseguido aún tener ingresos regulares procedentes de su actividad. Tienen un gran potencial de crecimiento, lo que llama la ley escalabilidad, pero necesitan tiempo para madurar y probar sus ideas antes de generar ingresos, lo que provoca que tengan unas necesidades específicas. No es propiamente una nueva categoría societaria, sino una calificación singular que puede añadirse a cualquier persona jurídica que cumpla determinadas condiciones. Como no puede ser un ejercicio de puro voluntarismo, se encarga a un ente específico, la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, la tarea de evaluar todas esas notas.
Adviértase que se trata de una carga, no de una obligación. La empresa emergente puede iniciar y desarrollar su actividad sin recurrir a su calificación oficial en tal sentido, la cual solo precisará para acogerse a las especialidades, a los beneficios legales. En este punto de la acreditación, el artículo 5.4 recoge una de las normas más curiosas referidas a los notarios, al disponer que si el notario que autorice la escritura o el registrador consideran que la sociedad ha sido constituida en fraude de ley, informarán de ello a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, dando cuenta al interesado de este traslado de información. Partiendo de la base de que en el trámite fundacional, si no se ha obtenido la acreditación previa, todo se limitará a una declaración de intenciones, no veo cómo puede el notario descubrir esos elementos de fraude, es decir, de empleo de la figura legal para un propósito distinto de aquel para el que fue concebida. Ciertamente estamos obligados a velar por la regularidad no solo formal, sino material de los actos o negocios jurídicos que autoricemos o intervengamos, y en ese sentido quedamos sujetos a un deber especial de colaboración con las autoridades judiciales y administrativas, pero no estamos capacitados para valorar el carácter innovador, escalable de una empresa, que además es tarea propia de otros. Especial interés pone la ley en que las empresas emergentes puedan atraer inversión extranjera y en ese sentido se conforman con el NIF del inversor, no es necesario el NIE. Cuando la constitución de la sociedad se tramite vía CIRCE, el NIF del inversor foráneo también podrá solicitarse a través del PAE. En otro caso, es decir, fuera de CIRCE, el notario actuante enviará de forma inmediata copia de la escritura a la agencia tributaria solicitando la asignación de un NIF para el inversor, es decir, no solo para la sociedad de nueva creación, como hasta ahora se venía haciendo, también para el socio. En orden a las formalidades de constitución se detecta una curiosa disonancia entre las altisonantes proclamas del preámbulo de la ley y la realidad del texto articulado. Si hemos de hacer caso del preámbulo, se habría eliminado el doble trámite registral y notarial al haberse previsto un procedimiento íntegramente electrónico. En cambio, si vamos a los artículos 11 y 12, lo único que se ha hecho es acortar los plazos de inscripción, no solo de constitución de la sociedad, sino en general de todos sus actos societarios, siempre que ya esté acreditada su condición de empresa emergente por ENISA. En concreto, pasa a ser de 5 días hábiles. No obstante, cuando se trate de la constitución de la sociedad y se hayan utilizado los estatutos tipo, se emplee o no el sistema CIRCE, pero sí con presentación telemática, el plazo se acorta a 6 horas hábiles. En materia arancelaria, después de que el proyecto de ley pretendiera instaurar el gratis total, finalmente se establece una tasa para notaría y para registro, pero siempre que se cumpla una serie de condiciones. Entre ellas, me interesa destacarlo, el empleo del sistema CIRCE. Se flexibiliza también el régimen de la autocartera en la sociedad limitada mediante añadir un nuevo supuesto de adquisición derivativa basado en el propio de la sociedad anónima con la exclusiva finalidad de ejecutar un plan de retribución. Este sistema de retribución deberá estar previsto en los estatutos y aprobado por la Junta General también cuando se trate de empleados o colaboradores, no solo en el caso de administradores. Y asimismo se suaviza durante 3 años la disolución por pérdida de la mitad de capital. Destacar 2 disposiciones en relación con los pactos entre socios, los pactos parasociales, los cuales acostumbran a revestir en estas empresas emergentes singular importancia. De una de estas medidas entiendo que se hubiera podido prescindir, pues ya es factible en el régimen ordinario. Me refiero a la posibilidad de configurar como prestación accesoria el hecho de tener que suscribir las disposiciones del pacto. En cambio, sí que es por completo novedosa y excepcional la posibilidad de que los pactos entre socios en la limitada sean inscribibles y gocen de publicidad registral si no contienen cláusulas contrarias a la ley. Obviamente, la inscripción del pacto no asegura la omnilateralidad. Por eso, la plenitud de sus efectos, en cuanto no trasciendan de la relación interpartes, se sujeta a su firma, no a la inscripción. Se trataría, por tanto, de efectos frente a terceros, en particular frente a la sociedad, es decir, pactos de organización, a la que sería oponible el pacto inscrito, por cuanto ya no es secreto, y en ese sentido puede afectar, por ejemplo, a la impugnabilidad de aquellos acuerdos sociales que supusieran contravención del pacto.
La duda es si esa publicidad legal sustituye suficientemente la omnilateralidad que suele exigirse como primer fundamento de esa eficacia, de modo que los socios no firmantes deban soportar que el pacto se invoque frente a la sociedad, incluso en ausencia de conformidad con los estatutos sociales. Pensemos en mayorías reforzadas previstas en el pacto, pero no en los estatutos. Adviértase, por último, que todas estas medidas están condicionadas a la calificación como empresa emergente y esta calificación presenta una acusada nota de temporalidad, pues los beneficios legales, entre otras causas, se pierden al término de 5 o 7 años desde la creación de la misma. Chocante resultará entonces que el plazo del registro para inscribir los actos societarios súbitamente pase a ser el ordinario de 15 días, pero casi irresoluble se plantea el problema cuando se trata de la prestación accesoria o del pacto parasocial, pues habría de llevar a su caducidad tan pronto la sociedad perdiera esa condición, lo cual no parece muy compatible con la naturaleza de una cláusula estatutaria inscrita. Pasando a la transposición de la Directiva de Movilidad, de esta reforma destacaría 3 rasgos muy generales. Primero, que compacta la normativa mediante una nueva sistemática donde, sobre la base de distinguir 2 grandes bloques en función del elemento espacial, las operaciones domésticas y las transfronterizas, establece un amplio conjunto de disposiciones generales aplicables a todas ellas, con singularidades que después se especifican y desarrollan para cada una. Esta aplicación escalonada evita pretendidos espacios vacíos que antes podían darse, aunque sea para imponer, por ejemplo, un documento formalmente identificado como proyecto también en la transformación de sociedades. En segundo lugar, y fundamental, homogeneiza la normativa mediante extender a las operaciones de ámbito doméstico buena parte de las soluciones, así de procedimiento como sustantivas, que era necesario incorporar para las transfronterizas intraeuropeas. No olvidemos que la Directiva de Movilidad, además de los cambios en la fusión, obligaba a regular ex novo la transformación, en rigor traslado de sede, que ya era conocido por nuestra ley, y la escisión por creación de una nueva sociedad, pero no obligaba a cambiar la regulación de las operaciones internas. Sin embargo, la opción de política legislativa ha sido finalmente armonizadora, evitando así que el régimen interior resulte a la postre más exigente que el régimen internacional, sin perjuicio de que en ocasiones pueda serlo menos. Por mencionar algunas de ellas. Respecto del procedimiento, por ejemplo, generaliza el sistema de observaciones que pueden presentar socios, acreedores y trabajadores al proyecto de modificación estructural, de las cuales habrá de tomar nota la Junta General. Consagra de forma absoluta ya la imposibilidad de declarar la nulidad de una modificación estructural una vez inscrita. El acuerdo de la Junta General, evidentemente, seguirá siendo impugnable, aunque se limitan los motivos, pero su efectividad quedará sujeta en la práctica que se obtenga la oportuna medida cautelar de la suspensión. El derecho de separación de los socios se trueca por un derecho a enajenar a la sociedad o a los socios o terceros que ésta proponga a cambio de una compensación en efectivo adecuada. A diferencia del derecho de separación, el abono de esta compensación tendrá lugar dentro de 2 meses a contar desde la fecha en que surta efecto la modificación. No es, por tanto, una condición para inscribir. Pero donde la armonización va a resultar más radical es en relación con los acreedores. Desaparece el derecho de oposición que determinados acreedores podían ejercitar a discreción solo por razón de la modificación estructural, sin perjuicio de que la reforma del 2012 ya hubiera rebajado y mucho su capacidad de bloqueo. En el futuro, el acreedor deberá demostrar que la satisfacción de sus derechos está en riesgo debido a la modificación estructural y que no ha obtenido garantías adecuadas de la sociedad. Las garantías que la sociedad ofrezca deberán reflejarse en el proyecto y, dependiendo de la existencia o no de informe de experto independiente, y en este segundo caso de la opinión del experto, el acreedor deberá acudir antes al registro mercantil o bien hacerlo directamente al juzgado. En todo caso, el ejercicio de este derecho no paralizará en ningún caso la operación de modificación estructural.
Tercero y último, y en gran medida como consecuencia de lo anterior, se produce lo que yo llamaría un encapsulamiento del régimen jurídico de estas modificaciones, que pasa a ser por completo autosuficiente. Ya no remite a otras figuras, como hace antes con el derecho de separación, ni siquiera para los quórums o mayorías en Junta General, pues reproduce las normas de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo incluso un límite específico del 90% del voto a las posibles cláusulas estatutarias de refuerzo. En relación ya específicamente con las operaciones transfronterizas, simplemente aludir al papel absolutamente estelar del registro mercantil, especialmente cuando España es el país de origen, no de destino, y le compete al registro expedir la llamada certificación previa. Vamos a pasar de un sistema de control puramente formal, solo de los documentos esenciales del procedimiento, a un control de espectro documental mucho más amplio, pues incluye las observaciones de los interesados, información sobre el número de trabajadores, filiales u obligaciones frente a organismos públicos, pero que además ahora va a tener también alcance material, al incluir la sospecha de abuso o fraude. Para ello, el registro podrá recabar amplia información adicional, no solo de la sociedad, también de otros organismos o entidades públicas, en particular de los ámbitos tributario, económico, social o penal, incluidas autoridades del Estado extranjero de destino. El resultado de esta valoración global podrá ser la denegación del certificado por abuso, fraude o intención delictiva que, insisto, valorará el registrador. Es una actuación tan excepcional que ni siquiera se somete al régimen de plazos y de recursos ordinario. Directamente agota la vía administrativa y se recurre ante el juez mercantil. Por otro lado, nuestro legislador ha querido ir más lejos de lo que impone la Directiva de Movilidad y, aunque no llega a incluir a las sociedades de persona, como hacen otros países, la nuestra se limita a las sociedades de capital, sí que incorpora a la regulación dentro del ámbito intraeuropeo, la escisión con sociedad beneficiaria ya existente y la cesión global, que no son objeto de regulación en la directiva, y con carácter general en el ámbito extraeuropeo, incluye todas las modificaciones estructurales típicas. El mayor problema para las modalidades no armonizadas será la falta de un documento equivalente a la certificación previa, cuando no se conozca en el estado de origen, pues habrá de suplirse por otro u otros documentos a determinar en cada caso que acrediten la legalidad de la operación. Para terminar, y como anécdota muy significativa de los tiempos que vivimos, parece que ya no podrá realizar estas operaciones, sean domésticas o internacionales, la sociedad que no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Paso a las cuestiones registrales muy brevemente. En cuanto al nuevo régimen de publicidad formal, el proyecto de ley de digitalización asegura la interconexión del registro mercantil español con la plataforma central europea. Lo más relevante es que a través de esta plataforma se podrá obtener gratuitamente información sobre una serie de indicaciones. Entre ellas, por su importancia práctica, destaco los datos de las personas que como órgano o miembros del órgano estén actualmente autorizados por la sociedad para representarla en las relaciones con terceros y en los procedimientos jurídicos, y la indicación de si estas personas pueden actuar por sí solas o deben hacerlo conjuntamente. En cuanto a los sujetos inscribibles, brevemente sobre la inscripción voluntaria de la sociedad civil. Precisamente por su carácter voluntario, no creo que permita sostener que solo a través del registro mercantil los pactos de la sociedad civil no se mantengan secretos entre los socios y, por tanto, no creo que la inscripción sea condición para adquirir la personalidad jurídica. Pero conviene reflexionar sobre el significado de esta inscripción voluntaria en el régimen de la sociedad civil y, más en general, de nuestro sistema registral mercantil, que descansa justo en todo lo contrario, en la obligatoriedad y la tipicidad de la inscripción. La inscripción en el registro mercantil no puede ser un ejercicio de pura autoafirmación por haber añadido el estrambote sociedad civil, y no puede serlo precisamente por un hipotético efecto de oponibilidad del tipo social y de sus posibles pactos lícitos en abierto contraste con la fronteriza sociedad colectiva. No solo por el régimen legal, también por el pactado, mucho más flexible que se admite en la sociedad civil, justamente por estar basado en el conocimiento efectivo del pacto por el tercero y no en la cognoscibilidad legal del registro mercantil. Pensemos, por ejemplo, en posibles pactos de limitación de la responsabilidad externa o de las facultades representativas de los gestores.
El rigor asociado al régimen de responsabilidad por las deudas sociales y de representación propio de la sociedad colectiva como sociedad general del tráfico mercantil, cuya aplicación no depende de asiento alguno en el registro, quedaría seriamente comprometido si una sociedad consiguiera inscribirse como civil a pesar de tener un objeto mercantil, o lo que es peor, que la naturaleza de ese objeto dependiera finalmente de circunstancias que el registro mercantil no puede valorar. En ausencia de inscripción prevalece siempre la realidad fáctica, y si la actividad es mercantil se aplica el régimen de la colectiva, por mucho que los socios se empeñen en proclamar lo contrario. Pero si la sociedad consiguió inscribirse mendazmente como civil, ¿será oponible a terceros esa calificación? ¿Qué pasa con los pactos inscritos? La alternativa sería negar siempre el efecto de oponibilidad, precisamente por el carácter voluntario de la inscripción. Pero entonces, ¿para qué ha servido esta reforma legal? Paso ya al núcleo de mi intervención, ceñido a la constitución de sociedades y en concreto a su modalidad telemática. La Ley 18/22 no introduce grandes cambios en la materia y menos aún la Ley 28/22. En gran medida seguimos con el modelo de la Ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. La transposición de la Directiva de Digitalización, como veremos, ya es otra historia. Para su examen creo conveniente tomar cierta perspectiva histórica y ver el despliegue del sistema actual, que en gran medida ha sido por arreones, por superposición de reformas encadenadas sin que haya tenido lugar siempre la completa sustitución del antiguo sistema por el nuevo. Con ese objetivo, para facilitar y distender la exposición, me permito identificar cada fase con el nombre del presidente del Gobierno que le corresponde por razón de fechas. Hablaré así de fases Aznar, Zapatero, Rajoy y Sánchez. Pero estas dos últimas, en realidad, y aunque pueda sorprender a alguno, en realidad se integran en una sola, son la misma. Y es la situación vigente. Pero antes unas ideas generales. Primero, la necesidad de distinguir entre presentación y tramitación telemática o electrónica. La primera es simplemente eso, la presentación del título inscribible en el registro mercantil empleando un procedimiento telemático en lugar de presencial. Es un cometido que, de momento, corresponde en exclusiva al notario, pues solo él puede remitir una copia como autorizada electrónica al registro, pero no permite por sí sola completar todo el proceso. En cambio, la tramitación electrónica incluye más operaciones que pueden o no ir a cargo del notario. Algunas previas a la autorización de la escritura, como la obtención de la certificación negativa del nombre, mientras que otras suelen ser posteriores, como conseguir el NIF o la liquidación del impuesto. Incluso podríamos añadir una ulterior distinción entre tramitación y constitución electrónica, pues en la primera sigue habiendo un trámite presencial, la comparecencia física ante el notario, que en la segunda se sustituye por una conexión en línea, permitiendo que todo el procedimiento de constitución sea electrónico. En segundo lugar, la necesidad de distinguir entre la tramitación telemática y el sistema de tramitación telemática de CIRCE. Esta segunda, además de permitir la gestión de otros múltiples trámites distintos de la mera inscripción, constituye un cauce procedimental específico al que hay que conectarse para enviar y recibir documentación electrónica. La tramitación electrónica es más lineal, apenas limitada a la inscripción final en el registro. Y por último, la necesidad de distinguir entre el procedimiento telemático y la simplificación o estandarización del acto fundacional. Es obvio que el mero empleo de un procedimiento telemático en cualquiera de los tres sentidos indicados por sí mismo permite acelerar los plazos de constitución, pero solo por el trasiego de los títulos. El plazo de calificación e inscripción seguiría siendo el mismo. Para añadir recortes que resulten más visibles y sobre todo cuantificables en días o en horas, hay que incidir no tanto en la forma como en el fondo. En ese sentido, se ha ido abriendo paso la idea de que la simplificación y la estandarización del contenido del acto fundacional permite una actuación más rápida de las dos instancias controladoras implicadas, es decir, la notaría y el registro, pues obviamente tendrán que controlar mucho menos apenas el empleo del modelo estándar. En un primer momento solo de los estatutos, después también de la misma escritura y finalmente no solo del contenido, también de su formato, con la finalidad de que la información estructurada sea electrónicamente tratable. Sobre esta base, cabe recortar los plazos del registro para inscribir y los de la notaría para autorizar, pero también se justifica que ambos profesionales cobren menos. Y tantos matices y distinciones, ¿para qué?
Pues para poner de manifiesto la delicada posición del notariado cada vez que topa con el afán tecnológico de un legislador empeñado en recortar plazos y costes como sea. Es una situación que genera preocupación e incomodidad a la par. Preocupación porque, como se está poniendo de manifiesto con la transposición de la directiva, estas coyunturas siempre son propicias para que algunos presionen con insistencia por el acceso registral del documento privado con firma electrónica. Tuvimos un ejemplo claro con el borrador de la Comisión Illescas, pero también con las propuestas que el Colegio de Registradores presentó durante el trámite de consulta pública y hasta con el informe del Consejo General del Poder Judicial, que llegó a considerar innecesaria la intervención notarial, pues, cito, al fin y al cabo se trata de documentos estandarizados y su intervención no aporta valor adicional que la justifique. La incomodidad es algo más sutil. Obviamente no se puede imponer al interesado la presentación o la tramitación telemática, tampoco el sistema CIRCE, y mucho menos unos estatutos hipersimplificados. Pero, ¿se le puede imponer al notario? ¿Tiene la obligación de seguir un determinado procedimiento en ocasiones claramente lesivo para su retribución si no hay indicación en contrario del interesado? Y si la hay, ¿cómo ha de constar para evitar la sospecha de que el interesado no fue debidamente informado de las ventajas del sistema abdicado? Para colmo, al ser la rebaja arancelaria parte consustancial de las ventajas asociadas a estos procedimientos, inevitablemente se ven sometidos a la interpretación estricta de sus condiciones de aplicación, como corresponde a cualquier rebaja de ese tipo. Pero con el agravante de que son dos los funcionarios afectados, uno de ellos situados al final del proceso, en posición de interpretar pro domo sua no solo las condiciones de su propia rebaja, también los restantes beneficios del sistema, entre ellos la exención de las tasas del BORME. La práctica enseña que la más mínima desviación del modelo o del formato ha servido de excusa para no aplicar estas reglas, en ocasiones dejando en situación muy engorrosa al notario que previamente había actuado, pues aunque él hubiera cobrado con la rebaja pertinente, el cliente le hacía después responsable del sobrecoste en el registro mercantil y en el BORME. Hechas estas observaciones previas, repasemos cómo se ha ido decantando el sistema actualmente vigente. Empezamos con el sistema AZNAR. El origen remoto está en el procedimiento que instauró la ley de 1 de abril del 2003 al incorporar una variante de sociedad limitada conocida como limitada nueva empresa. En ese momento se regula el DUE como expediente electrónico al que se iban enganchando los diferentes requisitos y trámites encaminados a la constitución y puesta en marcha de una nueva empresa, con un mandato de inscripción exprés en solo 24 horas, siempre que se utilizara el modelo de estatutos orientativos. Pero siempre quedaba abierta la vía de la tramitación por fuera del mismo, si así lo deseaban los interesados, aunque con los mismos plazos de respuesta de notarios y registradores. No se contemplaron rebajas arancelarias. Sin embargo, por muy innovador que resultara en 2003 este sistema, realmente en el ámbito notarial ya se había generalizado con anterioridad la presentación telemática de cualesquiera documentos susceptibles de inscripción a los registros de la propiedad o mercantiles, con la Ley 24/2001, aunque los plazos de calificación e inscripción eran entonces los generales. Sistema Zapatero. Arranca con un Real Decreto de 21 de noviembre del 2006 que amplía el sistema del DUE a la constitución y puesta en marcha en general de sociedades de responsabilidad limitada. Pero fundamental es el Real Decreto Ley de 3 de diciembre del 2010 que regula la constitución telemática de sociedades. Una observación previa. El nuevo sistema se regula al margen del DUE, en aplicación de aquel régimen notarial y registral general. Los interesados podían acudir al CIRCE o no hacerlo, y en ambos casos disfrutaban de los beneficios previstos en la norma. Esta tramitación era posible según varios sistemas, además del propio de la nueva empresa. El sistema que llamaría básico, aplicable a cualquier sociedad limitada, plazo de 3 días para calificar e inscribir, sin necesidad de ajustar los estatutos a un modelo orientativo. Respecto de los honorarios de ambos funcionarios, se fija una tasa y se exime igualmente de la tasa de publicación en el BORME. El sistema que llamaría simplificado, cuando el capital de la sociedad limitada no supere los 3.100 euros y los estatutos, ahora sí, se adapten a un modelo aprobado por orden ministerial, se aplicaban las mismas reglas, pero los plazos se acortaban aún más, 7 horas para inscribir, y se rebajaba la tasa de notaría y registro. Y por último, el sistema que llamaría complejo, aunque curiosamente la complejidad no era por el dato más obvio de los estatutos, sino por otros.
En concreto, que no fuera una sociedad limitada o que, siendo una sociedad limitada, el capital superara los 30.000 euros, un socio fuera persona jurídica o se hubiera optado por la mera previsión estatutaria de determinada configuración del órgano de administración, en particular, consejo de administración o más de 2 administradores mancomunados. En todos estos casos, los plazos eran los generales para inscribir y sin tasa, con algunas especialidades. De estos 3, había que plantearse cuál era el sistema, digamos, residual, es decir, el aplicable en todos aquellos casos donde se hubiera seguido una tramitación telemática, pero al final no fuera posible completarla por fallar alguno de los requisitos del sistema que he llamado simplificado. En esos términos parece que residual había de ser el sistema básico, siempre que no se diera alguna de las condiciones que hacían imperativo el sistema complejo. El problema que el sistema complejo prevalecía, aunque la única desviación del modelo de estatutos hubiera sido poner en lugar de 2, 3 administradores mancomunados. En la práctica se dieron situaciones bastante problemáticas cuando el interesado se presentaba en la notaría sin estatutos, diciéndole al notario que pusiera los suyos, que justo incluían la previsión de un consejo de administración o simplemente de 3 administradores mancomunados. No solo por la factura superior de notaría, también por el registro mercantil y la añadida del borme, amén de los plazos. Quizá para evitar estos malentendidos, la instrucción de la Dirección General de 18 de mayo del 2011 destacó la necesidad de que el notario informara a los clientes sobre los procedimientos de constitución telemática con indicación expresa de los plazos y la reducción de costes, insistiendo en que todas las sociedades de capital debían constituirse preferentemente por los medios previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 5, los sistemas que he llamado básico y simplificado, pero en especial las que reunieran esas condiciones de capital, socios y administración. Llegamos al sistema Rajoy, el vigente, que es el de la Ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, el cual, sobre la base de la anterior generalización a todas las sociedades limitadas del sistema DUE, deroga en bloque el decreto del 2010, salvo los apartados referidos a aranceles y la exención de la tasa en el borme. La duda que genera este sistema, por contraste con el anterior de Zapatero, es hasta qué punto las ventajas que se habían previsto para la tramitación telemática, sobre todo en cuanto a plazos y costes, están limitadas al empleo del sistema CIRCE. De ser así, habría cambiado completamente el paradigma, que pierde entonces la vocación generalista del sistema Zapatero, es decir, para cualquier tramitación telemática, quedando ceñido solo a las actuaciones a través de CIRCE. Restricción que además permitía identificar liminarmente, sin menoscabo alguno de la imparcialidad del notario, el deseo de los fundadores de renunciar a este sistema y a todos sus beneficios, pues el sistema de tramitación telemática se inicia en el PAE, en su caso el PAE virtual, con el DUE, no en la notaría. Por ello, si directamente se acude al notario en lugar del PAE, o se va al PAE solo para recabar información o acometer algún trámite específico, pero sin iniciar el DUE, es porque los interesados optan por otro sistema de constitución sin estas ventajas. Como veremos, la duda está justificada. Según esto, se regulan 2 sistemas, 2 procedimientos de constitución telemática de sociedad limitada. La constitución mediante escritura pública y estatutos tipo, el sistema del artículo 15, en este caso, además de los estatutos tipo en formato estandarizado, indudablemente se debe utilizar un DUE y el sistema CIRCE. Autorización de la escritura en 12 horas, inscripción en 6 horas y son irrelevantes cualesquiera otras circunstancias. Y segundo, el sistema de constitución sin estatutos tipo, el del artículo 16. Se aplica el mismo régimen anterior, pero con algunas especialidades, en particular las referidas al registro. Pues se empieza con una inscripción inicial y sumaria en el plazo de 6 horas, momento a partir del cual se regirá por la Ley de Sociedades de Capital, y una posterior inscripción extensa y definitiva dentro del plazo de calificación ordinario que vale como modificación de estatutos. Repárese en la singular complicación de este sistema. Como al registro mercantil no le habrá dado tiempo a calificar los estatutos, se inscribe la sociedad con unos datos básicos imprescindibles que, lógicamente, se habrán de calificar, en su caso de forma negativa, pero se hace con directa sumisión en todo lo demás al régimen legal, como si no hubiera reglas estatutarias.
La cuestión es que ya se ha inscrito la sociedad, es decir, podrá seguir en tan anómala situación, aunque los estatutos nunca se inscriban por una eventual calificación negativa jamás subsanada. No se puede decir que sea una sociedad en formación expuesta a convertirse en irregular, pues ya está registrada, pero sí que es una sociedad limitada regular disminuida, pues aún no disfruta del régimen estatutario que sus fundadores han querido darse. La cuestión clave o la duda a la que antes me referí es si la remisión expresa que el artículo 16 hace al artículo 15 también incluye el empleo necesario del DUE y de la plataforma CICE, y no está demasiado claro. De la redacción que entonces se dio al apartado 7 del artículo 16 no parece desprenderse esa vinculación necesaria con CIRCE, pues autorizaba a los fundadores, aunque no escojan estatutos tipo, a realizar la tramitación utilizando el DUE y el sistema CIRCE. Ahora bien, si les autoriza, es porque una tramitación telemática desde fuera de CIRCE aparentemente también entra en el ámbito de aplicación del artículo 16. De ser así, ni para el notario ni para el registro sería opcional someterse al artículo 16, aunque la operación no venga por CIRCE, pues están obligados a aplicarlo siempre que se trate de una sociedad limitada sin estatutos tipo. Distinto para el interesado, pues no se le puede imponer tan singular sistema de doble asiento escalonado y quizá sea de su interés que la sociedad solo se inscriba como sociedad limitada con arreglo a su régimen estatutario. Por tanto, el interesado puede renunciar al sistema del artículo 16 sin que ello signifique asimismo que abdique de la presentación telemática en el registro mercantil y de otros trámites a cargo del notario desde fuera de CIRCE, solo que entonces con los plazos y costes ordinarios. La evolución normativa posterior vino a reforzar la idea de que esa vinculación con el sistema CIRCE realmente existe también en el caso del artículo 16. El Real Decreto de 29 de mayo del 2015 aprobó los modelos de estatutos tipo y como novedad de escritura pública estandarizada. Dicho modelo de escritura se debe utilizar para la constitución de una sociedad limitada con y sin estatutos tipo, es decir, también en los casos del artículo 16. Y como quiera que ese modelo, mediante campos rellenables en formato XML, solo es accesible por medio del DUE, únicamente podrá aplicarse cuando el interesado se haya servido del mismo, entendiéndose, en otro caso, que ha renunciado al sistema, sin necesidad de manifestación alguna en la escritura, simplemente va de suyo. Al margen de ello, el modelo de estatutos es válido para cualquier sociedad limitada, pues ya no hay distinción por razón de un capital máximo o de la condición personal de los socios. Curiosamente, sí por el órgano de administración, pues aunque la ley de 2013 ya no distingue, el modelo de estatutos sin demasiado fundamento legal establece limitaciones específicas. Otra vez deja fuera el Consejo de Administración o un número de administradores mancomunados superior a 2 o más de 5 solidarios. En todo caso, es imperativo hacerlo en formato XML, para lo cual es necesario redactar los estatutos en la plataforma CIRCE mediante la cumplimentación de los campos configurados como variables. Otro tanto para la escritura. Si no se respeta ese formato, se pierden los beneficios de los artículos 15 y 16. En estos términos lo ha confirmado la Dirección General con ocasión de la impugnación de honorarios de registros mercantiles en una serie de casos donde el contenido de los estatutos era correcto, se ajustaban al modelo, pero se enviaron en formato PDF. Con posterioridad, la orden de 9 de septiembre del 2015 aprueba el modelo de escritura pública en formato estandarizado y campos codificados en la limitada, dejando claro que es mediante el DUE y el sistema de tramitación telemática del CIRCE. Llegamos al sistema Sánchez, que se despliega en 2 actos. Primer acto, con la ley de 28 de diciembre de 2018, que añade un inciso final al apartado 7 del artículo 16 de la ley del 2013, que parece ir justo en sentido adverso a todo cuanto acabo de decir, pues proclama que el precepto es aplicable aunque no se utilice el sistema CIRCE. Sin embargo, la ley que fundamentalmente me ocupa, la de creación y crecimiento de empresas, adopta otro criterio cuando precisamente elimina dicho apartado 7 en su totalidad. De hecho, la memoria de análisis de impacto normativo de esta ley tiene muy claro que CIRCE es el único procedimiento de constitución en el que los tiempos están regulados y además con unos costes registrales y notariales inferiores a los asociados a la creación de una sociedad limitada al margen del CIRCE. Y ahora llega la sorpresa.
el preámbulo del proyecto de ley por el cual se transpone la Directiva de Digitalización desliza la afirmación de que el sistema de constitución sin estatutos tipo puede realizarse o no a través de CIRCE y señala, en todo caso, con aranceles tasados. En el inicial anteproyecto de ley de medidas de eficacia digital del Servicio Público de Justicia, del cual se desgajó la parte de aquel proyecto referida a la digitalización de actuaciones notariales y registrales, se insinuaba justamente lo contrario, que existen dos procedimientos de constitución telemática, uno a través del sistema CIRCE con base en el PAE y el otro directamente desde la notaría sin empleo del DUE. En trámite de consulta, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo objetó que esa dualidad no recogía exactamente el actual procedimiento, por lo que era necesaria una aclaración en los términos que finalmente han prevalecido en el texto del preámbulo del proyecto. La cuestión trasciende del significado de unos textos meramente preparatorios, pues hablamos de lo que parece ser la opinión de las instancias gubernamentales implicadas en su elaboración, aunque, sinceramente, yo no la veo reflejada con esa claridad en las normas analizadas. En todo caso, las cifras cantan, y el sistema CIRCE no se puede calificar precisamente de gran éxito. Según información del Colegio de Registradores, solo un 5% de las sociedades constituidas siguieron este modelo telemático y de todas ellas menos del 5% lo hicieron por la vía del artículo 16. Teniendo en cuenta que estas últimas no conocen restricción estatutaria alguna fuera de la espuria del Consejo de Administración y que según el preámbulo del proyecto de ley de digitalización tampoco sería necesario hacerlo por CIRCE, realmente la situación sería bastante sorprendente y en el fondo inexplicable, pues ¿qué interés puede tener la gente en pagar más y en prolongar la espera? Un mal pensado quizá insinúe que el notariado no ha puesto demasiado interés en seguir esa otra vía del artículo 16 al margen de CIRCE, a pesar de estar obligado a ello, el notario, no el interesado. Un realista añadiría que tampoco sirve de mucho, pues de no ir después la escritura en formato XML, aunque su contenido se ajuste al modelo estandarizado, el registro mercantil tampoco hará mucho caso, al menos por sus honorarios y la provisión de fondos del BORM, y la Dirección General, eso sí, de otro ministerio, además le va a dar la razón. Y un cínico arguiría que si en ese ministerio lo tienen tan claro, pues tan sencillo como legislar mejor, y no convertir la interpretación de la norma en una labor de oráculos mediante el escrutinio de señales ocultas en el preámbulo de las leyes. Pues bien, aunque sin reproches explícitos, el legislador quiere revertir esa situación mediante la pedagogía. Por ello, en la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas ha insistido en la obligación de los notarios de informar sobre las ventajas del sistema CIRCE y la disponibilidad de todos los notarios a través de la agenda electrónica notarial sin que puedan rechazar ningún trámite de constitución iniciado a través de este sistema y el DUE, con obligación incluso de comunicar a CIRCE y al Consejo General del Notariado el motivo del rechazo, de forma que resulte probada la notificación, pues no olvidemos que tiene trascendencia disciplinaria. Esa insistencia en la información y en la disponibilidad notarial sí que revelan un propósito claro de forzar el compromiso de los notarios con el éxito del sistema CIRCE, como si el legislador no estuviera muy satisfecho con lo que ha sido hasta hoy, y por eso se confeccionarán incluso listas reveladoras del grado de cumplimiento de cada notario, una especie de listas negras. Por todo esto, de momento, y salvo que se produzcan otras novedades normativas o aclaraciones de obligado cumplimiento por vía algo más explícita que el preámbulo de una ley, creo que las ventajas de los artículos 15 y 16 se deben acotar al sistema CIRCE y siempre que exista DUE. Supuesto lo anterior, la Ley 18/22 introduce cambios menores en el sistema de la ley, de los que destaco en relación con el artículo 15, que mediante orden ministerial se deberá incorporar por fin la fórmula del Consejo de Administración. También la posibilidad de utilizar modelos simplificados de apoderamiento en formato estandarizado, que se deja pendiente de desarrollo reglamentario. Parece que se trata de poderes que otorga la misma sociedad una vez constituida y que se inscribirían entonces por medio del DUE. También menciona la posibilidad de una calificación negativa, pero no concreta un plazo. En principio pudiera pensarse que ha de ser en el de horas previsto en general para calificar e inscribir, pero esto presupone que seguimos estando en el sistema del artículo 15, a pesar del defecto, y me temo que la cosa no es tan sencilla.
El registro mercantil puede entender que la sociedad es inscribible aunque no se cumplan las condiciones de dicho precepto. En ese caso no habrá una calificación negativa, solo para dar la oportunidad de subsanar y seguir con el procedimiento más ventajoso, sino que el registro mercantil inscribirá en el plazo y con el coste que corresponda. El obstáculo, por tanto, ha de ser para la inscripción de la sociedad, pero solo si a pesar del mismo se puede continuar con esa tramitación específica. En ese caso entiendo que sí, el registro deberá calificar y notificar en el plazo de 6 horas. En relación con el artículo 16, se procede a un recorte abrupto del plazo de inscripción definitiva que se pasa de 15 a 5 días. Personalmente no alcanzo a comprender el nuevo inciso que se añade, según el cual, cuando no sea posible completar el procedimiento dentro de los plazos señalados, el registrador mercantil notificará al solicitante los motivos del retraso. Pues dentro del plazo de 5 días lo que tiene que hacer el registrador es calificar, ya sea de forma positiva o negativa, pero calificar. Y en el primero, consecuentemente, inscribir. A partir de ahí, si la calificación es negativa, ya depende del interesado pues recurrir, subsanar o desistir. Pasemos al segundo acto del sistema Sánchez. Este ya es la transposición de la Directiva de Digitalización, aunque el proyecto de ley, como indiqué, es mucho más ambicioso, ya que pretende la completa digitalización de todas las actuaciones notariales y registrales. Destaco por ello 2 de esas novedades de carácter general. La primera sería la posibilidad de una presentación telemática al margen de la notaría. En la actualidad, las copias autorizadas electrónicas solo pueden expedirse para su remisión a otro notario, un registro o un órgano de la Administración. En el futuro, esa misma copia se remitirá al interesado a través de la sede electrónica y el resultado es que una vez firmada por el notario con su firma electrónica cualificada, esa copia podrá circular por sí misma sin mediación del notario y hacerlo sin restricción, también para su presentación en el registro mercantil. La segunda novedad es absolutamente necesaria para cumplir con el procedimiento en línea de la directiva. La esencia de este procedimiento es que en ningún momento resulte necesaria la comparecencia personal, salvo los supuestos de excepción que se indican en la directiva y que el proyecto recoge. Esta innecesariedad ha de proyectarse además sobre todo el ciclo vital de la sociedad, desde la Constitución hasta su futura extinción. El proyecto de ley ha tirado por elevación y en lugar de limitarse a implantar un procedimiento en línea específico para cumplir con la norma europea, lo que ha previsto es el otorgamiento y la autorización a través de videoconferencia como un cauce singular para el ejercicio de la función pública notarial en una amplia gama de actos y de negocios jurídicos, no solo societarios. Entre ellos, en lo que ahora nos interesa, pues la constitución de sociedades, nombramientos y apoderamientos mercantiles, otorgamiento de cualquier otro acto societario, siempre que en caso de contener aportaciones de los socios al capital sean dinerarias. Ojo, porque en una modificación estructural, pensemos en una fusión o en una escisión, no son los socios quienes aportan. También se incluyen las actas de Junta General. Entiendo que para el requerimiento, pues la Junta exclusivamente telemática ya es admisible y ninguna razón hay para excluir el acta notarial de la misma. Lo hace además como una especie del género más amplio, comparecencia electrónica, que no necesariamente ha de ser mediante videoconferencia, aunque esta sí es necesaria para el otorgamiento. El interesado debe acceder a la aplicación abierta en la sede electrónica notarial utilizando los sistemas de identificación electrónica previstos en el artículo 9 de la Ley 39/2015. Conviene destacar que no se trata propiamente de un otorgamiento en soporte electrónico donde tanto el notario autorizante como los interesados otorgantes deban suscribir el documento con su firma electrónica, sino de un otorgamiento a través de videoconferencia mediante comparecencia por ese medio en la sede electrónica notarial a la cual el otorgante accede utilizando esos medios. La matriz del documento estará en papel, con la sola firma del notario y en su caso de los otros otorgantes que sí estén presentes. Un otorgamiento mixto, pero no es una matriz electrónica en sentido estricto, sin perjuicio de su reflejo informático en el correspondiente protocolo electrónico. Es el consentimiento el que se presta por videoconferencia. El notario dejará constancia de la prestación de ese consentimiento, pero el otorgante propiamente no firma de manera electrónica el documento. Cuidado porque alguna enmienda presentada de las publicadas sí que va en esa dirección. Su identificación electrónica ha sido previa para acceder a la sede. Sobre esta base ya es posible configurar un procedimiento de constitución en línea, es decir, sin presencia física ante notario.
Solo la sociedad limitada y solo cuando las aportaciones sean dinerarias podrán ser constituidas mediante un procedimiento de este tipo. Con las mismas restricciones se aplica a las demás operaciones inscribibles y a las dirigidas al cumplimiento de obligaciones de la vida de dichas sociedades. Se alude en el proyecto a un modelo de constitución con estatutos tipo, cuyo contenido se determinará reglamentariamente. Personalmente no veo qué ha de tener de especial ese modelo, pues se trata de una sociedad limitada ordinaria, sin más especialidad que la intervención por videoconferencia de alguno o de todos los otorgantes, pero se trata de dar cumplimiento a la directiva que sí demanda la existencia de esos modelos. Para cumplir con la directiva, el plazo de inscripción es esencial y para ello el proyecto se sirve del plazo y de las condiciones de los tan citados artículos 15 y 16 de la ley del 2013, es decir, 6 horas o 5 días. Pero otra vez habrá que determinar la relación de este sistema con CIRCE, es decir, si solo cabrá el otorgamiento mediante videoconferencia a través suyo. En mi opinión, que sea necesario incorporar el sistema a CIRCE para satisfacer las exigencias de plazo de la directiva tampoco excluye un otorgamiento electrónico desde fuera del mismo, entonces con el plazo ordinario, salvo empresas emergentes, según hemos visto. Con esto concluyo ya para no abusar más de su amabilidad. Como dije al comienzo, mi comunicación iba a ser una miscelánea de normas, unas en vigor, otras meramente proyectadas, incluso algunas derogadas, pero todas ellas muy recientes. Pues nuestro legislador lleva años obcecado con la solución mágica que mejore la posición de España en la clasificación del Banco Mundial. El resultado de esta facundia normativa no siempre brilla por su calidad técnica, ni siquiera por su mera claridad expresiva. He señalado algunos ejemplos, pero destaco sobre todo que a estas alturas sigamos sin tener clara la relación de aquellas ventajas en coste y plazo, bien con el género tramitación telemática, bien con su especie CIRCE, o por lo menos que algún ministerio siga sin tenerlo demasiado claro. No es un tema menor. En un reciente estudio publicado en la revista de las Cortes Generales, Juan Mora Sanguinetti ha puesto de manifiesto cómo esto lastra en nuestro país el crecimiento de las compañías y empeora su productividad. Demasiadas leyes y no siempre suficientemente claras. Eso que algunos llaman seguridad jurídica y la echan tanto de menos que acaban haciendo uso de la misma libertad de establecimiento de la que nuestro legislador es o dice ser resuelto paladín, pues conviene no olvidarlo, esa libertad es tanto para entrar como para salir. Muchas gracias. Ricardo, enhorabuena, muchas gracias. Enhorabuena por tu claridad en toda la exposición, los distintos procedimientos de tramitación o constitución telemática de sociedades y todas las reformas legislativas que has expuesto. Muchas de ellas, y tú ya lo has puesto de manifiesto, por ejemplo, con la inscripción voluntaria de las sociedades en el registro mercantil, que habría merecido otra tramitación. Pero de verdad, ha sido brillante y además muy, muy clarificadora y clara. Lo tenemos luego complicado para la aplicación, pero muchísimas gracias. Y ahora pasamos a tomar un vino en los salones del colegio en tu honor. Gracias.